Este es un programa recreativo apto para todo público. Revolución. Clase obrera. Soberanía. La hora de los trabajadores. América Latina obrera, América Latina. Pega mi corazón por el río de la Plata, suena y sueña mi canción. Buenos días, bienvenidos a la hora de los trabajadores. Y aquí me agarraron con el mate en la mano. Bueno, bienvenido hoy, sábado 8 de abril del 2016, en su programa La Hora de los Trabajadores. Bien, y bueno, vamos a presentar los créditos, con quién vamos a trabajar. Buenos días, Leo. Sí, bueno, recordarles que este programa llega por Radio Nacional de Venezuela, nos apoya ahí siempre en la coordinación de cabina, siempre atenta a Ilvania García, y en los controles Darwy Cosenza. Además, una compañera nueva que nos está ayudando en la asistencia de producción, que es Limar Bolanger, por PDVSA TV. Tenemos en la presidencia del canal a Mari Peñán, en la gerencia de producción e información Jenny Páez, Ashley Bravo y Luis Centeno en el equipo de producción, y además también el equipo técnico, logístico allí, los técnicos, nuestro director Daniel Carrillo, todos los sábados apoyándonos aquí en La Hora de los Trabajadores. Y comenzamos con un tema musical de Pablo Estramín, un uruguayo, con la canción Navega mi corazón. Y es para, bueno, el programa, vamos a empezar hoy un programa internacional. Tenemos con nosotros a Marcelo Aldala, quien es del PIT-CNT, secretario general. Pero antes de conversar con ellos, vamos con nuestra primera sección. Comentarios sobre el momento político. Bien, y la situación internacional está en una situación grave, de cuidado. Lo que ha unido en Siria de bombardear el país con el argumento que el gobierno a su vez atacó a la población con gases tóxicos, sin todavía haberse comprobado, sin todavía haberse realizado las sanciones, el juicio, es una provocación a la guerra. Esa provocación que va a tener respuesta pues, de Rusia, de China, de los países árabes, es una cuestión de gran preocupación. Estados Unidos está buscando de todas las formas generar un conflicto en el Medio Oriente que atrape la atención mundial y que permita cumplir con sus planes de dominación del mundo. Bueno, no podemos olvidar que cuando se invadió a Irak, ellos dijeron que había armas de destrucción masiva que no se encontraron. En este momento están argumentando que el gobierno de Siria atacó a una población con gases tóxicos. Muy peligrosa la situación, los venezolanos debemos mantenernos unidos por la paz, porque de desencadenarse una acción militar en el mundo de grandes proporciones, vamos a saber cómo comienzan los bombardeos y los disparos, pero no vamos a saber cómo terminan. Por lo tanto, de aquí de la Hora de los Trabajadores, unión, pueblo venezolano, llamemos a la paz y rechacemos esas agresiones militaristas del gobierno de los Estados Unidos. Bien, hecho este comentario, vamos con nuestros invitados. Nuestros invitados, el día de hoy vamos a tocar todo el tema internacional con el coordinador general de la Central, coordinador de Relaciones Internacionales de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores, Jacobo Torres. Además, un invitado internacional, Marcelo Abdalá, él es coordinador de la Central Sindical del Uruguay. Y bueno, ya Marcelo tiene aquí casi una semana de visita en el país, cumpliendo una agenda allí también de solidaridad con los compañeros de la Central Socialista. Bueno, Marcelo, háblanos un poco de tu presencia aquí en el país y la posición también, porque hay una embestida internacional contra Venezuela que se ha evidenciado allí en la Organización de Estados Americanos con el secretario general, bueno, una arremetida contra el gobierno. Todo eso viene concatenado, ¿no? La embestida del capitalismo contra los gobiernos progresistas. Entonces, Marcelo, coméntanos un poco sobre tu agenda aquí en el país. Mira, Marcelo, vamos a hacer un recuerdo. Yo quiero hacer un recuerdo porque a la Hora de los Trabajadores no es la primera vez que tiene a Marcelo Aldala. En el año 2010 hicimos 2 programas en Uruguay. La Hora de los Trabajadores desde Uruguay transmitió para acá, para Venezuela, que fue en la fábrica de transformadores. Exactamente, allá en Urutranfor.
la fábrica recuperada por los trabajadores de transformadores nacionales. Y luego hicimos otro programa desde la sede del PIT-CNT, allá en Montevideo. Exactamente, tuvimos ahí el gusto de conversar largo con nuestros compañeros aquí de la Hora de los Trabajadores. Bueno, Marcelo, tu visita. Bueno, en primer lugar, un saludo al equipo de trabajo de la Hora de los Trabajadores, a todos los trabajadores bolivarianos en Venezuela y a todo el pueblo venezolano. Nosotros tuvimos la alegría y el honor de ser invitados por la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores de Venezuela a tener una semana de trabajo intenso con ellos, en donde básicamente trabajamos en tres grandes planos. El primero, abrir todo un proceso de fortalecimiento, de estrechamiento de una relación bilateral muy buena que tenemos, el movimiento sindical uruguayo y el movimiento sindical clasista aquí en Venezuela. En Uruguay, para nuestros oyentes, existe una central única de trabajadores en el cual toda la clase trabajadora de nuestro país, a partir de décadas de lucha y de experiencia, fue generando una arquitectura de la unidad sin exclusiones. Están prácticamente en Uruguay los trabajadores de todas las actividades económicas y de todas las orientaciones ideológicas, tras de una central que además es clasista y que lucha no solamente por las reivindicaciones inmediatas de los trabajadores, sino por un programa de desarrollo de nuestro país y rumbo a una sociedad en donde sea superada la explotación del hombre por el hombre. Entonces tenemos una relación muy estrecha con la central bolivariana, pero hemos decidido hacerla más sistemática, planificada, y hemos aprobado una agenda que yo me llevo a su vez para la consideración de los organismos de dirección de la central, que consta en la posibilidad de un encuentro binacional en la primer quincena de mayo, muy cerquita de un acto y una movilización muy importante que hay en Uruguay, que es el 1 de mayo, en donde vamos a trabajar cuestiones que van desde nuestra participación común en la Organización Internacional del Trabajo y la conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, en primer lugar, en donde tanto Venezuela como Uruguay han sido atacados, digamos, por las fuerzas del gran capital y de la derecha. En el caso de nuestro país, las grandes patronales, los grandes capitales están haciendo una queja en la OIT, rechazando los nuevos derechos laborales que hemos conquistado los trabajadores bajo los gobiernos del Frente Amplio, particularmente la ley de negociación colectiva, el ejercicio de derecho de huelga, en donde las patronales se mueven para volver a la década neoliberal, donde básicamente lo que existía en nuestro país era la desregulación, la tercerización, el despido masivo de los trabajadores y sin ningún derecho de los trabajadores. Así que en primer lugar vamos a conversar mucho de la conferencia en la OIT. Pensamos también procurar agendar que nuestros compañeros de la Central Bolivariana Socialista de los Trabajadores puedan tener una reunión allí, no solamente con nosotros, el movimiento sindical, sino con el ministro de Trabajo, con las distintas actores que intervienen en la relación laboral, para que también se puedan llevar un panorama completo de la situación en nuestro país como primer elemento. En segundo lugar, vamos a explorar caminos de investigación, de trabajo conjunto, en materia, digamos, de desarrollo industrial. Hay cuestiones que probablemente se estén desarrollando en Uruguay que sean de utilidad para la revolución bolivariana. El tema de las empresas recuperadas es un tema muy interesante porque Uruguay es pionero en eso de tomar empresas y ponerlas a producir. Nadando a contracorriente del capitalismo, nosotros venimos luchando desde el punto de vista de que la participación de los colectivos de trabajadores en la autogestión de esas unidades productivas, de esa forma, que es una forma de tránsito, sea también una experiencia productiva. Hay distintas empresas dirigidas directamente por los trabajadores. Tenemos sin duda cuestiones que pueden ser de utilidad para Venezuela, y a nosotros también nos interesa conocer más, aprender más de, por ejemplo, lo que estuvimos viendo en la realidad industrial del estado de Bolívar, todo lo que se hace con la minería y el ciclo completo de la industrialización del hierro y el acero, que para nosotros es una cuestión bastante importante, así que tenemos una labor de promover la complementación productiva entre nuestros países. Y en tercer lugar, trabajar activamente hacia un encuentro internacional que ya ahí tiene que ver directamente con lo que tú mencionabas desde un punto de vista político general, de todas las centrales clasistas, las centrales amigas, las centrales que tienen una vocación transformadora a favor de nuestros pueblos, en un encuentro que se estaría desarrollando sobre fines de julio, en donde aquí
en nuestra hermana República Bolivariana de Venezuela se estaría dando una cita a todo el movimiento sindical transformador del continente, justamente para combatir, para enfrentarnos, para luchar, no solamente para hacer declaraciones, sino para organizar un programa de lucha que enfrente la contraofensiva del imperialismo en América Latina. En segundo lugar, nosotros conocimos directamente la experiencia de los trabajadores de participación en la gestión y en el trabajo en el estado de Bolívar, en los complejos industriales que allí hay. Eso fue una actividad muy intensa y muy interesante para nosotros. Sí, las empresas básicas del estado. Exactamente. Y como tú decías, en tercer lugar, a manifestar que el movimiento sindical uruguayo no tiene nada que ver con este señor que hasta me cuesta nombrarlo, el señor Almagro, que está cumpliendo un muy triste papel en una organización nefasta que siempre ha sido rechazada, digamos, por el movimiento sindical, la OEA, y a trabajar en la solidaridad con el derecho a la autodeterminación del pueblo venezolano y nuestra solidaridad con el proceso bolivariano, que lo hemos manifestado en donde hemos tenido oportunidad, para que también el pueblo venezolano sepa, digamos, que hay un movimiento sindical que está en contra de la contraofensiva del imperialismo en toda América Latina y que efectivamente pretende la unidad de pueblos y gobiernos para enfrentar al imperialismo y que se respete la no injerencia en los asuntos internos de Venezuela y se respete su derecho a la autodeterminación, digamos. Para nuestros usuarios, estamos conversando con Marcelo Aldala, secretario general del PIT-CNT, la Central Única de Trabajadores de Uruguay, y con Jacobo Torres, quien es coordinador de las políticas internacionales de la Central Socialista. Si quieren mandar algún mensaje, 0426-511-8859. 0416-408-0035. Y de esa manera participan con nosotros. Jacobo, en programas pasados tú estuviste aquí en la Hora de los Trabajadores y planteaste la política internacional de la Central. Y esto es producto de esa política. Es la Unión Latinoamericana para la derrota de la explotación capitalista. Cuéntanos, ¿cómo avanza ese gran plan de la Central en política internacional? Bueno, con los buenos días a los usuarios y usuarias, yo creo que lo primero que tenemos que reivindicar, que ya lo hemos conversado, creo que hasta que se nos secó la lengua ya de tanto hablar con Marcelo y los compañeros del PIT-CNT, es que en definitiva, si en algo estamos coincidiendo, que tenemos un mundo capitalista que está en una absoluta crisis, donde cada vez le cuesta más recomponer su fuerza y recomponer el cuadro de explotación que han manejado durante los últimos 300 años. De la crisis del 2008, que Marcelo siempre la ha dibujado muy bien, la crisis financiera que explotó empezando por el propio Estados Unidos, y ese afán restaurador, como si estuviéramos en la política del Big Stick de Roosevelt en los años 30 del siglo XX, empiezan a verse o a evidenciarse, y es lo que hace más urgente y acelerar este esfuerzo que venimos construyendo con nuestros hermanos del PIT-CNT. Porque además tenemos una característica: somos las dos organizaciones de América Latina, tanto nuestra Central Bolivariana como el PIT-CNT, que no tenemos ninguna afiliación a corrientes internacionales, las respetamos a todas, tenemos amigos en todas, pero mantenemos nuestra independencia de vuelo, pudiéramos llamarlo así, porque no dependemos en tal caso de intereses particulares, sino que estamos haciendo un esfuerzo de concretar una política continental y colectiva de los trabajadores clasistas, como bien dice Marcelo. Si vemos ahora cómo está pues el continente en el marco de la confrontación con el capitalismo, veamos cómo estaba Argentina, que viene de una durísima huelga general, que, como le decía yo a los compañeros en estos días, mira, ten cuidado si el señor el malandro criminal, como lo llamamos acá en Venezuela, no termina saliendo con el rabo entre las piernas como salió de la Rúa cuando el Corralito en el 2001. Estoy casi seguro que se halla a punta, porque quebraron la economía argentina. Si vemos en Brasil exactamente la efervescencia del movimiento popular con los trabajadores a la vanguardia de la CUT y de la CTV, apunta exactamente hacia lo mismo. Y veamos cómo está Perú, y veamos cómo está Colombia, y veamos cómo está Chile, donde los niveles de represión son durísimos, frente a una realidad como la nuestra, que en definitiva estamos construyendo pues nuestra propia referencia socialista, dando nuestro debate, como bien lo orientó nuestro presidente obrero Nicolás Maduro, en función de salir del esquema rentista a la construcción de un modelo productivo
socialista, con nuestro presidente Will Rangel, que seguramente está escuchando el programa, a quien, bueno, de alguna manera pues le debemos el apoyo en la construcción de este esfuerzo. Pues, sí, con él vamos a hacer un contacto en el segundo segmento para que nos salude. Bueno, él está pendiente allá. Vamos a mandarle un abrazo a Will. Mejor aún. Sí. Porque, bueno, de primera mano, pues si alguna cosa le ha preocupado a Will, o nos ha preocupado a todos nosotros, es la necesidad, como bien dice Marcelo, de construir esta agenda común que nos permite enfrentar las consecuencias y los coletazos de un capitalismo en crisis. Porque Europa, que es el otro elemento a agregar aquí, Europa también está en un proceso bastante complicado de su propia crisis, y a diferencia de América Latina, que avanza por la izquierda, construyendo modelos progresistas, Europa y Estados Unidos están peligrosamente avanzando hacia la derecha, y en el marco de la derecha hacia el fascismo, y eso nos obliga a nosotros a generar respuestas desde la clase obrera, no solo para preservar nuestros intereses como trabajadores o nuestros intereses de clase, sino para preservar incluso, como ya dijeron Fidel y Chávez en su oportunidad, en el quinto motor, nuestro quinto motor, plasmado por nuestro comandante supremo. Bueno, estamos en la hora de defender la humanidad. Aunque suena muy grandote, es que se entienda, pues si no resolvemos el problema del capitalismo, no resolveremos el problema de la humanidad. Nos saluda Gregorio Alaya desde el estado Guárico. Saludo desde Guárico a los hermanos uruguayos, y un mensaje para el mundo: estamos firmes y rodilla en tierra para defender nuestra revolución. Le escribí desde allá, un saludo para ustedes. Y también para Jacobo, ¿no? Saludo para ti también. Aquí también les manda saludos en Prun. Saludos a los invitados prestigiosos amigos del Uruguay, Marcelo, que compartimos ayer en el taller de los trabajadores, organizado por la Comisión de Medios y el MINSI. Es cierto, un excelente taller de ese taller vamos a conversar en la segunda parte del programa. Bien, indudablemente, Jacobo, que lo que nosotros estamos planteando como una teoría, vamos a decirle así, que de ser derrotados los gobiernos populares, los gobiernos que se da el pueblo para resolver sus cosas, sus necesidades, se impondría la lógica del capital, la explotación. Y mira, lo decíamos teóricamente, ganó Macri y eso es lo que está. Da el golpe de Estado Temer y eso es lo que está. Y así están a la casa en todo el mundo a que existan gobiernos pro capitalistas para darle el zarpazo a los trabajadores. Y es lo que quieren hacer aquí, Leo, además, aquí en Venezuela. Es lo que están cazando. Pero entonces, tres puntos tocabas tú, ¿verdad? Uno es la unidad del movimiento sindical latinoamericano, como cuestión indispensable para poder enfrentar esta arremetida. Eso, háblanos del ESNA, que ustedes fueron uno de los promotores del ESNA, de cómo yo me imaginaba un movimiento sindical latinoamericano con un programa de lucha único, con un debate antiimperialista y anticapitalista, y orientando a todos los pueblos de América Latina. Un movimiento sindical fuerte, revolucionario, antiimperialista. ¿Cómo va eso? Bueno, yendo a lo anterior, yo quiero destacar para todos nuestros hermanos venezolanos desde cerca, allá en el sur. Nosotros estamos observando y siendo testigos desde Uruguay cómo la asunción del gobierno de Macri y la asunción del golpe de Estado de Temer ha significado un retroceso brutal en las condiciones de trabajo, de salario y de vida de millones de trabajadores. En Argentina la dinámica laboral está basada en despidos masivos del lugar de trabajo, en aumento de la desocupación, en una rebaja salarial brutal porque los precios suben mucho más que los salarios. De esa manera, además, está creciendo enormemente el índice de pobreza en el vecino país, y por esas razones que se dan las luchas que se dan, no solamente de los docentes, sino ayer en una huelga general de 24 horas muy importante. Al parecer los brasileros ya están viviendo la misma situación, la política de ajuste de Temer, liquidando la empresa estatal Petrobras, eliminando todas las leyes laborales y procesos que implicaban una protección a los trabajadores, y por esa razón ellos están planificando para finales de abril, no tengo exactamente la fecha, pero creo que es por ahí, por el 28, también una huelga general en Brasil contra estas situaciones. Así que, a saberlo, cuando gana la derecha restauradora, cuando ganan los gobiernos neoliberales, cuando ganan las clases dominantes, vienen por nosotros, vienen para liquidar las conquistas que hemos acumulado en años de lucha y que evidentemente no los podemos dejar pasar porque van en detrimento de los trabajadores y sus familias. Como tú decías, el ESNA es un espacio de coordinación sindical
que se nutre, digamos, del movimiento sindical transformador, clasista en todo el continente. No se pronuncia por la afiliación internacional. En nuestra América Latina existe tanto una filial de la Central Sindical Internacional, la CCI, que se llama CCA, Central Sindical de las Américas, con los cuales nuestro PCNT tiene una relación fraterna, una relación de trabajo. Con ellos hemos articulado una movilización de carácter continental en octubre, noviembre del año pasado, que en Uruguay le pudimos hacer un homenaje popular masivo en una gran movilización con huelga hecha en Montevideo con la presencia de Dilma Rousseff. Y también existe en América Latina la Federación Sindical Mundial y su filial latinoamericana con excelentes compañeras y compañeros. Nosotros no queremos entrar en un debate de si CCA o Federación Sindical Mundial, sino promover en el ESNA el encuentro de todas las centrales amigas, clasistas. Ha tenido el ESNA un desempeño importante desde el punto de vista de la promoción de la formación sindical, la formación ideológica, viene tejiendo relaciones importantes con el movimiento sindical de Norteamérica, particularmente el Canadá y particularmente en Europa con amigos ingleses que miran con mucha atención lo que sucede en América Latina. Creemos que es una herramienta que hay que ir potenciando y desarrollándola, porque allí hay un criterio flexible, no sectario, digamos. Tipo PCNT. Parecido, sí. Nosotros hemos propuesto el programa de lucha. Nosotros propusimos el programa de lucha, que es nuestra ley del trabajo. Reducción de la jornada laboral, no la tercerización, protección a la familia, estabilidad plena. Ese es el programa que nosotros creemos que debe discutirse en América Latina. ¿Y cómo lo consagramos? ¿Cómo lo defendemos? Con gobiernos populares, con gobiernos socialistas, con gobiernos revolucionarios. Y ese es el debate que creo que, Jacobo, es el que la central está empeñada en que se dé en toda América y en el mundo. Bueno, además que este año el ESNA, el Encuentro Sindical de Nuestra América, cumple 10 años este año. El primer encuentro fue en Ecuador, en el 2007. Y mira, creo que estamos ahorita en el mejor momento de la movilización en las luchas. De hecho, tampoco es fortuito la presencia del PIT-CNT acá en Venezuela. Como yo siempre digo, pues llegaron en el momento justo y a la hora indicada. Sobre todo porque más allá del problema político pues general que se está presentando, es la respuesta desde la clase al intento de cerco que están tratando de hacer con Venezuela. Ya el ESNA incluso se han pronunciado distintos compañeros y compañeras de todas partes del mundo. De hecho, te doy la primicia, Leo y Alejandra, anoche mismo los compañeros de la LO de Noruega no solamente se pronunciaron, sino que van a enviar pues un pronunciamiento y ya anunciaron una visita a Venezuela de los sindicatos noruegos. ¿En función de qué? De que nosotros podamos corroborar ante el mundo que en Venezuela hay una revolución que es pacífica, que es democrática y es de cara al pueblo y no a la burguesía ni a las transnacionales. Bien, y tenemos que hacer una pausa. Aquí nos llegan mensajes de texto denunciando la especulación, pero yo le agradezco a las personas que lo firmen, que pongan su nombre para poderlos leer. Muy importante esta denuncia que hacen aquí. Vamos a una pausa. ¿Cómo no? Cuando vengamos, vamos a precisar cuáles son los pasos. Paso 1, vamos a hacer tal cosa. Paso 2, tal cosa. Para que nuestro pueblo sepa pues que el movimiento sindical latinoamericano está desplegado por todos nuestros países. Vamos a una pausa, ya regresamos. Ya regresamos con más de La Hora de los Trabajadores. Revolución. Clase obrera. Soberanía. La Hora de los Trabajadores. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina. Con La Hora de los Trabajadores.
Continuamos en nuestro segundo segmento con los invitados internacionales, el compañero de visita en el país, Marcelo Agdalá y Jacobo Torres. Y bueno, estábamos hablando en el corte anterior de toda esa agenda que hay de las centrales sindicales de América Latina, toda esa agenda de solidaridad. Y antes de ahondar en eso, yo quisiera también, Marcelo y Jacobo, que me comentaran un poquito. Mira, aquí tenemos, que nos están llegando un audio de voz aquí, de Fernando Cardoso. Él es de la Central de Trabajadores de Argentina, a propósito de la manifestación de rechazo a las políticas No, antiobreras. manifestación de rechazo no, hermano. Una huelga. Huelga Una huelga general contra el malandro criminal. Ok, vamos con a todas sus escuchar, letras. Vamos a escuchar entonces El audio de Fernando Cardoso. un mensaje. Aquí desde Buenos Aires queremos informar sobre el paro nacional realizado a lo largo y ancho de la Argentina. Jornada histórica del movimiento obrero que se realizó el 6 de abril, luego de un marzo de lucha con más de 2 millones de trabajadores movilizados durante marzo. Este 6 de abril la Confederación de Trabajadores de la Argentina, CGT, y las dos centrales de trabajadores de la Argentina Autónoma y de Trabajadores confluyeron en una jornada histórica de paro nacional, de huelga general, que contó con una adhesión de entre el 85 y el 90% del pueblo, repudiando las políticas ajustadoras y los planes de ajuste del gobierno de Mauricio Macri. Entre las reivindicaciones es que se termine con la precarización y la terciarización laboral, que se frenen los despidos, un país que ya tiene en esta nueva gestión 1,5 millones de nuevos puestos de trabajo perdidos, la reincorporación de los cesanteados, que se respeten los convenios colectivos de trabajo, las paritarias libres, que haya aumento de salarios para jubilados y pensionados que están por debajo del salario mínimo vital y móvil, y exigimos también la atención a nuestros trabajadores precarizados. La jornada contó también con jornadas de piquetes y protestas en distintos puntos del país, una jornada que también no fue ajena a un esquema de represión por parte de las fuerzas represivas, con algunos heridos y detenidos, pero la masividad del paro logró una jornada histórica. Así que desde Buenos Aires saludamos e informamos sobre la gran huelga general de un hecho que fue extraordinario y que comienza a ser cotidiano. El plan de lucha seguramente continuará con una marcha federal próximamente, y el movimiento obrero argentino ha dado una muestra más de toda su capacidad de fuerza. Así que desde Buenos Aires saludamos a ustedes. Muchas gracias. Ese fue entonces nos llega, pues estás oyendo. Se te repite. Eso es lo que nosotros estábamos hablando de lo que significa la reincorporación de los gobiernos neoliberales para la vida de los trabajadores. Dijo el compañero 1.500.000 despedidos. 1.500.000 despedidos. Dijo tercerización, desregulación, violación de los contratos colectivos de trabajo, de los convenios. Aumento del salario de los pensionados. De los trabajadores jubilados, pensionistas que están por debajo de la línea de pobreza y que están por debajo del salario mínimo vital. Es decir, eso es lo que hace el enemigo cuando llega al poder, al gobierno. Tenemos una llamada telefónica a Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana Socialista de Trabajadores. Adelante, Will, bienvenido a la hora de los trabajadores. ¿Hay alguna dificultad ahí? ¿Hay alguna dificultad? Bueno, vamos a intentar. Bueno, trata de volver a comunicarte, se cayó la llamada. A veces tenemos esos problemas con la comunicación. Bien, nosotros hablando advirtiendo pues que lo que pasa cuando la derecha se monta, y bueno, aquí la respuesta de los trabajadores. Pero bien, bueno, pues los trabajadores están respondiendo. La clase obrera y en Brasil también va a pasar. Tú que conoces Brasil, la forma. Sí, de hecho, ya los compañeros nuestros de la CTB, conjuntamente con la CUT de Brasil, están anunciando también una huelga general en Brasil,
porque precisamente lo mismo que está aplicando el malandro criminal, lo está aplicando Temer en Brasil. Es decir, la restauración liberal en vivo, directo y cruda. ¿Qué se trata? Y por eso creo que Venezuela es incómoda y peligrosa, de que mientras nosotros avanzamos cada vez más en la consolidación de los derechos sociales, de los derechos laborales de nuestro pueblo, en estos países están tratando de desmontar el Estado a pasos acelerados, porque saben que su tiempo es muy corto frente al rearme de los pueblos. Tenemos nuevamente a Will. Will, ya hemos restaurado la comunicación. Adelante, te escuchamos. Bienvenido a la hora de los trabajadores. Bueno, buenos días, Leonardo. Un saludo clasista, socialista y revolucionario a todos los usuarios y usuarias, especialmente a nuestros compañeros de clase. Un saludo a Marcelo, a Ernesto, a nuestro canciller obrero, a ti, a todo el equipo, pues. ¿Cómo estás, hermano? Bueno, hermano, en batalla y oyendo lo de Argentina. También comentar que en Brasil Temer congeló por 20 años todo aumento salarial, todo lo que sea de beneficios sociales para los trabajadores y las trabajadoras. Eso es el ejemplo, bueno, del capitalismo en su debacle, en su crisis, y bueno, eso es lo que los venezolanos y venezolanas pues debemos tener presente como pueblo, que el 80% fuimos invisibilizados históricamente, hasta tanto llegar al comandante Chávez. Entonces, bueno, esa es la lucha por la cual nos vamos a unificar en el mundo, y vamos a estar, coincidimos en eso, pero realmente, Marcelo, en nombre de la Central Bolivariana, queremos darle nuestro más profundo aprecio y amistad al PIC-CNT, porque en estos momentos de sosiego, en estos momentos duros, es cuando uno siente al amigo, siente a los que coinciden con nosotros en nuestras luchas, porque bueno, afortunadamente las luchas de los trabajadores y las trabajadoras son universales, porque el capitalismo no distingue trabajadores y trabajadoras, es el mismo sistema que le aplican a todos, la misma receta del Fondo Monetario, el Banco Mundial, en fin. Coincidimos en todo esto, Marcelo, y nosotros queremos darte las gracias en nombre de todos los trabajadores y las trabajadoras de Venezuela. Tú nos viste cómo nosotros nos mantendremos movilizados en las calles, y más bueno, ahora con ustedes acá, a través de todos nuestros diferentes momentos que hemos ido pues a Uruguay, hemos estado conversando estas cosas, hemos estado en La Habana, hemos visto a nivel de lo que es el ESNA, donde hemos coincidido Argentina, Bolivia, Ecuador. Bueno, Ecuador, por cierto, que nos da ese aire de alegría, de respiro. Vamos a aprovechar de felicitar a ese pueblo ecuatoriano que supo indudablemente derrotar esa matriz de opinión. Will, hermano, escucha. Dime, hermano. El imperialismo debe estar muy preocupado por todo lo que hemos hecho nosotros aquí, y debe estar muy preocupado por la inflexión que desarrolló el pueblo ecuatoriano, que es un punto de parate para la contraofensiva del imperialismo. Y como los hechos están interconectados, eso también tiene que ver con la huelga en Argentina y con la huelga en Brasil. Y hermano, no hay que agradecer, yo te he comentado, y Ernesto también, que los trabajadores uruguayos somos solidarios con la revolución bolivariana de la forma y en el terreno que sea necesario ser solidario, en cualquier terreno. Acá hay un pueblo unido, consciente, que la clase obrera uruguaya es amiga y solidaria, sin vacilación de tipo alguno. Bueno, estamos llegando ya al final de este espacio dedicado a la parte internacional. Jacobo, tu mensaje final. También el señor José Belisario, oyente consuetudinario de la Hora de los Trabajadores, les pide que cuál es la agenda para el 1 de mayo y si el compañero Abdalá se incorpora a esta agenda importantísima de la celebración del Día Internacional del Trabajador. Mira, bueno, aunque el jefe de la central está en línea, yo aprovecho ¿Estás ahí, Will, para escuchar? Sí. Okay. y lo complementas. No, bueno, en principio se está trabajando ya la agenda del 1 de mayo. No olvidemos que estamos en la jornada del Congreso de la Patria, de la clase donde, obrera. bueno, casualmente, aprovechando la audiencia con Will, pues está organizada ya todas las columnas de la Federación Petrolera, todas las columnas de las empresas básicas. Hemos aprobado una jornada que nos lleve hasta el 25 de abril desde la clase obrera,
con nuestros dirigentes sindicales y sus columnas de trabajadores, pero además también preparando ya la antesala para el 1 de mayo. Los compañeros, incluso el propio presidente obrero Nicolás Maduro, los invitó a que nos acompañaran en la actividad del 25 de abril, pues ya en la juramentación del Congreso Obrero de la Patria, y como debe ser, pues la central ha respondido pues como un solo hombre en función de garantizar la movilización de la clase, como lo hicimos el día de ayer. No debemos olvidar que lo que ocurrió en las últimas 2 semanas, incluso los compañeros nos echan mucha broma, los compañeros uruguayos, que dicen que de dónde sacamos tanta fuerza para hacer 2 movilizaciones en menos de una semana, cada una más grande que la otra. Ahora, lo importante es que la segunda marcha, que fue la que la misma semana, un día por medio. Que la que se protagonizó este jueves es y fue dirigida completa y absolutamente por la clase obrera. Nosotros estamos trabajando pues fuertemente para el 1 de mayo y estamos trabajando sobre la base pues de garantizar la presencia de los trabajadores en estos escenarios, y estamos definiendo la consigna. En el caso de decir, frente al modelo rentista, capitalista, socialismo ya. Sí. Amigo Will, para la despedida aquí, tu mensaje. Leonardo, y complementar también, nosotros estamos en condiciones de hacer marcas simultáneas en todo el país. También hicimos en Ciudad Bolívar, movimos 10.000 trabajadores de la construcción. Sí. Felicitaciones a Marco Tulio Díaz. Porque además estuvo de cumpleaños. Nosotros seguimos la línea del Partido Socialista Unido de Venezuela, por supuesto de lo político, y toda nuestra fuerza está movilizada 100%, pero también trabajando, doblando el paso en la producción y la productividad, porque tenemos un reto histórico a lo interno, que es derrotar la inflación inducida que nos han metido acá los calles del imperio. Y bueno, tenemos que doblar el paso, pues, movilizados en la calle, pero también garantizando la producción, la productividad y la justa distribución de esa riqueza al pueblo. Entonces, bueno, para nosotros también felicitarte, Leonardo, el equipo de comunicación de la Central, por ese extraordinario evento de la Fuerza Trabajadora Productiva y Periodismo, que definitivamente es el esfuerzo de mucho tiempo y muchas reuniones para nosotros construir el periodismo necesario, el periodismo que entienda la ley orgánica de los trabajadores y trabajadoras, que entienda que esta clase obrera y estos dirigentes que hoy estamos al frente de la revolución, estamos para generar riqueza y para producir para un pueblo, para un colectivo y no para un capitalista ni para un que nos expolie nuestra producción y nos lleve nuestra riqueza. Bueno, muchas gracias a Will Rangel, presidente de la Central Bolivariana. Marcelo, tenemos unos 30 segundos para la despedida. Fuerte abrazo, Will, y un abrazo enorme a todas las compañeras y los compañeros de la Central Bolivariana de los Trabajadores, a todos los usuarios del programa y a todo el pueblo venezolano. Estamos cerrando esta actividad militante, revolucionaria que hemos desplegado aquí, absolutamente exitosa, y sepan las compañeras y compañeros venezolanos que nos volvemos a Uruguay a seguir dando batalla por lo mismo en nuestro país, porque pensamos que la gravitación de los trabajadores y el pueblo logrará mejorar también a su vez cómo Venezuela está rodeada de todo el cariño y la solidaridad de los pueblos y gobiernos, incluyendo el nuestro, de toda América Latina. Bueno, muchas gracias entonces a Marcelo Abdala, quien es secretario general de el PICNT, la Central Unitaria, Mayoritaria, Única del Uruguay, y a Jacobo Torres, quien es el responsable de las políticas internacionales de la Central Socialista. Y nos quedamos con la agenda: reunión en Uruguay, reunión latinoamericana, elaboración de programas de lucha y duro pues contra el imperialismo. A derrotar el imperialismo. Bueno, vamos entonces, vamos con un video. Un micro de nuestra sección Noticias de la Central Socialista, un micro preparado por nuestro equipo de producción de PDVSA TV. Adelante. Noticias de la Central Socialista, informando la lucha de la clase obrera venezolana. En nombre de la Central Socialista y de los trabajadores del sector de las telecomunicaciones, un respaldo absoluto e irrestricto al camarada Nicolás Maduro, un rechazo contundente a las pretensiones del imperialismo que a través de la OEA quiere hacer de Venezuela tierra arrasada, hacer un territorio de guerra, cuando nosotros como movimiento obrero hemos construido
un momento de paz, de tranquilidad. Es cierto que tenemos unas dificultades, pero la clase obrera la está definiendo. Nosotros rechazamos contundentemente que el organismo colonial, como lo es la OEA, pretenda hacer de Venezuela, reiteramos, un territorio de inestabilidad para complacer a algunos gobiernos de Latinoamérica que se prestan a los dictámenes del imperialismo. Por lo tanto, desde la Central Socialista, desde el Ministerio del Trabajo, desde el equipo que dirigimos en CanTV, el sector telecomunicaciones, apoyamos irrestrictamente al proceso liderado por el camarada Nicolás Maduro Moro. Acá en Venezuela estamos los trabajadores de la administración pública respaldando nuestra Central Bolivariana de Trabajadores de la Ciudad del Campo y de la Pesca, y permanentemente estamos en movilización constante porque ni la OEA ni ninguna organización que sea instrumento del imperio norteamericano va a introducirse, a involucrarse, a provocar la injerencia de organismos multilaterales para desestabilizar a Venezuela. Aquí hay un pueblo digno que está defendiendo el legado del comandante Chávez. Somos hijos de Bolívar y de Hugo Chávez, por lo tanto estamos dispuestos permanentemente no solo a la movilización, sino a la concientización, a la movilización permanente, al debate permanente y a la defensa, por supuesto, de la institucionalidad democrática y de todo lo que se garantiza la paz social en Venezuela. Estas fueron las noticias de la Central Socialista. Usted me ha perdonado, yo no sé filosofar, pero lo que La Central Socialista. usted me ha perdonado. Ahí veíamos en ese micro de noticias de la Central Socialista a los vicepresidentes de la Central, José Mora Ciguaraya y Franklin Rondón. Y rápidamente, bueno, para ya en nuestro programa del día de hoy vamos a tratar un tema importantísimo también, el taller Fuerza Trabajadora, Productividad y Periodismo, organizado por la Comisión de Medios de la Central Bolivariana Socialista. Una iniciativa, bueno, que partió de la Comisión de Medios y contó con el apoyo siempre desde un primer momento del ministro Ernesto Villegas, a quien enviamos las gracias de verdad por esa iniciativa tan maravillosa. Allí el miércoles 5 fue inaugurado este taller, un taller dirigido a comunicadores sociales, a periodistas comunitarios del sistema bolivariano. Y vamos a saludar a Mar Jiménez, que es la viceministra que nos acompañó ese día de la presidenta instalación del Sistema de Radio Nacional. Asimismo, también tenemos que enviarle también saludo al ministro del Trabajo y a sus viceministros, porque los viceministros fueron ponentes allí importantísimos en esa actividad, bueno, brindando herramientas a los comunicadores para, primero y principal, Leo, conocer el programa de lucha de la clase obrera, que sí existe, que la clase obrera está a la vanguardia allí, sobre todo con los consejos productivos de trabajadores, para trabajar en la recuperación del país y también para dar a los periodistas insumos para la cobertura de la fuente laboral tan importante también. ¿Qué nos cuenta entonces? Lucidio, que fue uno de los organizadores de este evento, cuéntanos. Lucidio García, hola, sí, bienvenido. Buenos días, Lucidio. Leonardo, Alejandra. Bueno, lo que les puedo comentar es que fue un sueño hecho realidad, ¿no? Por supuesto, porque es necesario, siempre es necesario que la clase obrera organizada transmita a la sociedad en su conjunto lo que es la política obrera, lo que es precisamente la estrategia, la táctica que está desarrollando para el momento, porque la clase trabajadora es el único factor social que es capaz de aglutinar todo el conjunto de la sociedad. En ese sentido, el taller versó diferentes temas con los invitados estelares, como decía ahorita Alejandra. Ahí estuvo el viceministro Rivero, la viceministra Ibemar Jiménez, también estuvieron parte de la plana mayor de nuestra Central Bolivariana, el camarada Will Rangel, y diferentes invitados, sobre todo del Ministerio del Trabajo, los cuales nos dieron a nosotros fundamentalmente herramientas, pero era para los comunicadores populares, los comunicadores alternativos, para aquellos compatriotas que están en la calle llevando la información de la revolución, porque precisamente un gobierno del pueblo y para el pueblo, dirigido por la clase obrera, porque el presidente Maduro es la clase obrera en el gobierno, tiene que dar a entender sus políticas, y las políticas del pueblo para el pueblo. Primero, vemos claramente, por ejemplo, en cuanto a la ley orgánica del trabajo, que fue una de las ponencias. Bueno, la política es la disminución de la jornada laboral, el control de la clase trabajadora hacia los mecanismos que tiene la burguesía para
disminuir el salario a los obreros mediante diferentes estrategias que ellos tenían en su momento y que la clase trabajadora, a través de la Ley Orgánica del Trabajo, puso en un término de orden, pues, el asunto que tiene que ver con la tercerización laboral, los cálculos económicos, todas estas herramientas se llevaron para los comunicadores populares para que ellos vieran, entendiéramos nosotros mismos como comunicadores cuál es el objetivo de un gobierno de pueblo y para el pueblo, pues, que está en la clase trabajadora allí. De ese grupo de trabajadores, periodistas, comunicadores, porque no solamente los alternativos, habían hasta de Venevisión y también del sistema bolivariano. Y del sistema bolivariano. Quedaron grandes expectativas. ¿Qué van a hacer en el futuro? Porque la gente quedó con ganas de otros talleres para conocer la política obrera. ¿Qué se tiene previsto, Lucidio? Sí. Mira, en resumen, lo que se tiene previsto, que es lo que es el deber ser, hacer más talleres de este tipo, por supuesto, ¿no? Y uno de las cosas que quedó también en el aire es la comprensión de la estrategia de los consejos productivos de trabajadores, el por qué y para qué. El ministro explicó muy bien como estrategia es organizar la producción en torno a un plan único que está dirigido por la Revolución Bolivariana. Esto es para poner orden en la producción de bienes y servicios a nivel país, para combatir la guerra económica, para que nuestro pueblo y los comunicadores entendamos nosotros por qué son estas estrategias que está implementando el camarada Nicolás Maduro y que la Central Bolivariana está ejecutando a través de toda la estructura a nivel país, con trabajadores organizados y no organizados en sindicatos y también a través de las organizaciones campesinas, que son un puntal fundamental que en estos momentos está dando la batalla por la productividad. Uno de las políticas que claramente tienen que estar captadas por nuestros periodistas es, por ejemplo, en el área campesina, que la ley orgánica también estableció lineamientos para que, por ejemplo, limitar el asunto de la gran propiedad que avasalla la producción del campo, todos estos elementos que los comunicadores populares, los medios privados y los sistemas del SICSI deben tener, y por supuesto yo pienso que se logró el objetivo. Bueno, Lucidio, de verdad que felicitamos ese esfuerzo importantísimo que hizo la Comisión de Medios y Propaganda de la Central Bolivariana Socialista. Gracias a todos. Con este taller. Todos, porque aquí todos participamos. A Carlos Alberto López también. También hizo tremendo trabajo para transmitir por YouTube. Estuvimos ahí transmitiendo en vivo y bueno. Consulten eso, el canal YouTube de la Central, se llama, le ponen La Hora de los Trabajadores y aparecen los videos. Y esta revista, no sé si se lo agarré por allí. Sí, esa la repartimos allí. Obrera, que es la revista que tiene cada uno de los artículos relacionados con la estrategia fundamental de comunicación que tiene la Central Bolivariana de Trabajadores, pues, a lo largo y ancho de todo el país. Entonces, esta es una revista que sale cada cierto tiempo, se distribuye a través de los sindicatos de base y bueno, allí tenemos plasmado, pues, parte del trabajo que realiza la comisión. Con el compromiso entonces de este es el primer taller, que sea el primero de muchos, el compromiso de allí de la materia laboral, pero también la materia formativa, porque también fue un requerimiento que se hizo allí, Leo. Sí. ¿Qué están haciendo los trabajadores, la Escuela de Formación de la Central Bolivariana Socialista para la formación política ideológica? Como nos reclaman los mensajes de texto, uno solo, de Donato Páez Muñoz, desde el Estado Miranda, saluda al programa, y otros más que han llegado. Bien, con esto hemos llegado al final de La Hora de los Trabajadores. Será hasta el próximo sábado. Chao. RNB Informativa presentó La Hora de los Trabajadores, un programa dedicado a la clase trabajadora que lucha por una sociedad más. Revolución. Clase obrera. Soberanía. La Hora de los Trabajadores. América Latina obrera, América Latina obrera, América Latina.